Estamos viviendo un momento histórico difícil de ignorar, un punto de quiebre donde la realidad comienza a parecer demasiado a las películas de ciencia ficción que durante décadas nos prepararon para este escenario. Desde múltiples fuentes, informadores independientes y antiguos documentos desclasificados, se dice que el mundo ya no se enfrenta solo a conflictos políticos tradicionales, sino a formas de guerra mucho más avanzadas, silenciosas e invisibles. En el caso de Venezuela, tras la caída y captura de su presidente, no solo se habla de arrestos y listas de nombres, sino de la utilización de tecnología militar avanzada, armamento que no se ve, pero se siente y se sufre. Algunos testimonios mencionan el uso de lo que hoy se conoce como armas de energía dirigida, también llamadas por muchos sonic weapons o armas acústicas, capaces de afectar el sistema nervioso humano mediante ondas de frecuencia, provocando desorientación, sangrado interno, dolor extremo y colapso físico, sin dejar rastros visibles. Tecnologías que, según ciertos investigadores, habrían sido intercambiadas décadas atrás, incluso desde tiempos de la administración de Eisenhower, en acuerdos no oficiales que, según se afirma, involucran conocimiento no convencional a cambio de cooperación estratégica. Nada de esto es nuevo quienes siguen la exopolítica. Durante años se nos dijo que estas tecnologías solo existían en el cine. Hoy se habla de ciudades completas quedando sin energía, de comunicaciones bloqueadas, de operaciones quirúrgicas donde los soldados parecen no responder a patrones humanos normales. ¿Estamos presenciando enfrentamientos entre dos formas de poder o entre dos formas de vida? Algunos sostienen que los grupos de protección que rodean a ciertos líderes ya no son solo humanos. Otros afirman que fuerzas externas, no necesariamente terrestres, estarían en operaciones de control, vigilancia o intervención directa. Mientras tanto, el mundo observa cómo Irán, Estados Unidos y otras potencias se posicionan en un tablero que ya no se rige solo por misiles y ejércitos visibles, sino por frecuencias, energías, información y control de la conciencia. Y en medio de todo esto, millones de personas siguen desplazándose, migrando, huyendo, sin saber que quizás están atrapadas entre una guerra que no se anuncia, no se explica y no aparece en los noticieros. Este no es un video para dar respuestas absolutas. Es una invitación a observar, conectar puntos y preguntarnos, ¿hasta dónde ha llegado realmente la tecnología militar? ¿Quién la controla? ¿Y qué papel juega la humanidad en un conflicto que parece ir más allá de lo político? Quédese con nosotros aquí, en el canal de Nicky Monique. Los países actuarán por interés propio sin disculpas, según su capacidad, con fuerza o astucia, a través del poder económico o el poder militar o el engaño. Pero nadie va a tener que fingir que estamos haciendo esto porque estamos defendiendo los derechos del hombre. Así que es genial. Muchos están entusiasmados. No diré nada en contra porque ya sucedió. Está hecho. Este es el nuevo mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Así que es inútil quejarse. Mejor, más constructivo, es reflexionar. ¿Qué significa esto de ahora en adelante? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son los riesgos potenciales en un acuerdo así, algo que nunca habíamos vivido? Y la primera es muy obvia, y es adelantarse demasiado, es embriagarse de arrogancia, que siempre es el escollo para cualquier hombre, en realidad en la vida, poderoso o no. Convencerte de que tienes más poder del que realmente tienes. Es la trampa más básica en la vida. Así es como terminas haciéndote daño porque te excedes. Y el problema con el éxito militar es que inspira eso. Esto no es cierto solo para el actual presidente, sino para todos los presidentes. Y de repente, puedes terminar en aguas mucho más profundas de lo esperado. Y por supuesto, en nuestro gobierno, hay toda una constelación de grupos de presión extranjeros alrededor de cualquier presidente, diciéndole, haz esto, haz aquello, en nombre de otros países, tratando de aprovechar el enorme poder de los Estados Unidos para sus propios fines. Así que podrías imaginar muy fácilmente que pronto el gobierno de los Estados Unidos haga lo mismo que hizo en Venezuela, en otros países. Y tal vez en algunos funcione, tal vez en otros no. Pero hay un par de ellos en los que, si no funcionara, podrías meterte en problemas muy, muy graves. De hecho, podrías terminar en una guerra nuclear. Por eso vale la pena recordar que incluso una gran potencia tiene límites. En sus poderes no puede hacerlo todo. Y las cosas pueden salir mal muy rápido de formas que no prevés. Y es por eso que, sobre todo, un imperio necesita hombres serios para gobernarlo.
Necesita gente que entienda lo que está en juego, que entienda la carga que lleva sobre sus hombros, que es el futuro del mundo, ciertamente el futuro de su propio pueblo, y que tomen decisiones sabias, con el interés nacional siempre presente en mente. Lo que no quieres son personas volubles, emocionalmente incontinentes y tontas, en la nómina de naciones extranjeras, tomando decisiones en un imperio, porque así es como te metes en problemas. Personas como, solo por mencionar un ejemplo, digamos Lindsey Graham, aquí está, después de lo de Venezuela. Para el pueblo de Irán, estamos con ustedes esta noche. Los apoyamos para que recuperen su país del ayatolá nazi religioso que los mata y aterroriza al mundo. Oramos por ustedes. Los apoyamos. Donald J. Trump no es Barack Obama. Él los respalda totalmente. Ayatolás. Si continúan matando a su propio pueblo que solo pide una vida mejor, Trump los va a matar. Cada vez que ves a ese tipo en la tele, realmente te recuerda a, por ejemplo, que te detengan por conducir ebrio con tu novia borracha en el asiento del pasajero gritándole al policía, no puedes hacer esto, quítale las manos de encima, te va a dar una buena paliza. Lindsey Graham es la novia ebria buscando peleas en las que nunca participará. No necesitas arpías gritando que su novio te va a golpear si lo arrestas. No necesitas gente así, no necesitas gente como Ted Cruz, jamás. No necesitas a Mark Levin pidiéndole al presidente bombardear Qatar. Y hay que reconocerle mucho al presidente Donald Trump que ha resistido gran parte de estas presiones en los últimos días. Y lo sabemos, es bastante evidente por cómo manejaron la salida de Maduro en Venezuela. Hay muchas formas de hacer esto. Los neoconservadores ya tenían su candidata lista. Hasta le dieron el Nobel hace poco. La señora del aborto. Iban a instalar a la señora Machado en la presidencia de Venezuela, pero Donald Trump los frenó en su primera rueda de prensa anunciando la captura de Maduro. Eso es una buena señal. Es la mejor posible señal de que alguien analizó esto con mucha seriedad. Y debo decir que parece que Marco Rubio y J.D. Vance fueron clave en esto. Muchos se burlan de Marco Rubio por ser neoconservador, que tal vez lo sea. Pero la impresión que yo tuve fue que su participación o influencia en esta operación fue real y que su preferencia no era instalar a la señora del Nobel, sino mantener la continuidad del gobierno. ¿Qué significa? Una solución imperfecta. Tomar a la número 2 de Maduro y dejarla al mando del país. Ahora, ¿por qué harías eso con el esquema anterior? Esquema que era básicamente emocional. Debemos llevar derechos humanos a Venezuela. No podemos deponer al dictador, juzgarlo en Nueva York y dejar a su segunda al mando. Eso sería malo. Hay que matar a Saddam Hussein. Y luego, disolver el ejército iraquí. Alguien aprendió la lección, y esperemos que no se olvide. Que la tiranía es mala, sí, pero el caos que le sigue es mucho peor. Donald Trump aprendió muy bien esa lección, porque al final llegó a una solución imperfecta, pero ciertamente bastante sabia. Dejemos entonces al mando a quien sea capaz de mantener unido a todo el país. Ya veremos si Delcy Rodríguez realmente puede lograrlo. Aún no lo sabemos con certeza. Pero la intención del gobierno, su verdadero propósito, es precisamente ese. No convertir a Venezuela en una Libia o un Irak en nuestro hemisferio con la crisis migrante, el desastre, la pérdida de los pozos petroleros, la insurgencia y la guerra civil. Muertes masivas, un desastre total, que la política exterior de Estados Unidos ha creado una y otra vez con los cambios de régimen. Eso no tiene por qué pasar. En Venezuela es una gran mejora y deberíamos agradecerlo. Piensen lo que quieran, pero es algo muy bueno y una gran señal, porque sugiere que el gobierno entiende que extraer recursos e intereses nacionales es vital al dirigir un imperio, pero no es lo único. Lo principal es la estabilidad, es vital. De la estabilidad nace la prosperidad y todo lo demás. La decencia. Nada bueno jamás crece en el caos. Parecen entender que en el apogeo del Imperio Romano, el más famoso de la historia, hubo muy pocas guerras. Se llamaba Pax Romana, la paz romana. El imperio era lo bastante fuerte para imponer la paz, para establecer el orden y la tranquilidad. Y casi 2000 años después, seguimos hablando de eso por ser algo único y hermoso. Al final, un imperio existe. Su labor es preservar la estabilidad en el mundo o en la parte que domina, y el gobierno de Trump parece entenderlo y se mueve en esa dirección. Si es así, es una gran victoria. Sí, hay muchas teorías, como la traición de las traiciones que sufrió, como que el propio Maduro quería liberarse de su guardia cubana porque tenían órdenes de matarlo para que no cayera en manos de Estados Unidos, decir que en lugar de guardia lo tenían medio secuestrado.
En fin, hay muchas teorías. Yo está claro que hay intereses, siempre hay intereses, aquí no hay nadie santo. Pero claro, no se trata de robar el petróleo de Venezuela, sino de comprarlo a precio de mercado y de utilizar ese dinero para reconstruir el país, porque las empresas estadounidenses pues son las primeras interesadas en que haya paz y estabilidad social en Venezuela. Em, También es verdad que Estados Unidos ha tratado de recuperar una propiedad que le fue robada por Hugo Chávez. Si miramos la historia, Estados Unidos fue el descubridor del petróleo de Venezuela y el mayor explotador. Y llegó y tenía un contrato con el Estado venezolano. Llegó Hugo Chávez y dijo, expropiese, pero se expropió además sin ninguna indemnización. Pero además esas instalaciones estaban deterioradas por falta de mantenimiento. Y además, ¿de qué le sirve el petróleo a una dictadura si no llegaba la riqueza al pueblo? Lo único que se enriquecía eran los cuatro mandamases, los cuatro líderes. Entonces no sirve de nada tener una riqueza si no llega al pueblo. En este caso, las compañías petroleras no están interesadas en invertir hasta que no haya estabilidad social en Venezuela. En este momento parece que no hay, falta esa estabilidad social. ¿Por qué falta esa estabilidad social? Pues porque hay dos bandos, el bando de los chavistas y el bando de los que quieren, y están esos bandos enfrentados, y eso produce una inestabilidad política que no la quieren las compañías, no quieren arriesgar su dinero en medio de esa inestabilidad política. Pero una vez que se alcance la estabilidad, están interesados en que el gobierno venezolano invierta el dinero del petróleo en reconstruir el país. ¿Por qué reconstruirlo? Porque está hecho una pena. ¿Te has dado cuenta que todas las dictaduras comunistas destrozan los países? Pues como pasó en Rusia o como pasa en Cuba o como pasa en Cuba. Es decir, no mantienen las instalaciones y todo se deteriora. Entonces, por ejemplo, la red eléctrica está hecha polvo en Venezuela y lo que quieren las compañías petroleras es que destinar una parte del dinero a reconstruir la red eléctrica. Las comunicaciones, por lo mismo, también tienen muchos defectos las comunicaciones. Y, o sea, que el dinero vaya al pueblo, no vaya al bolsillo de unos cuantos ricos en Suiza y en otros paraísos fiscales. Eso es la cuestión. Por supuesto que hay intereses, siempre hay intereses en todo. Pero bueno, aunque hay intereses, al pueblo le interesaba quitarse la dictadura de encima, aunque sea por intereses. Al pueblo también le interesaba quitarse la dictadura de encima. Por lo tanto, se trata de generar una situación en la que todos ganen y nadie pierda. Todos ganen y nadie pierda. Ganen las compañías y gane el pueblo venezolano. Pero vamos, yo no lo veo como robo. Aquí no hay ningún robo. Aquí lo que hay es una restitución de algo que le fue robado a esas compañías. Claro. Y hay un deseo de alcanzar una estabilidad social. Ahora mismo esa estabilidad no existe. ¿Por qué? Porque por un lado están los grupos, las bandas armadas, que están, es decir, que se ha acabado una dictadura, pero quedan microdictaduras, que son las bandas armadas. Y tampoco han quitado al máximo responsable, que es el Cabello, el máximo responsable. Y yo veo aparte que los presos políticos tampoco lo han liberado. Han liberado un 1% de los presos políticos, pero el 99% todavía sigue en la cárcel. Sí, Por lo tanto, no han hecho el trabajo, no está completo. Pero claro, ¿por qué Estados Unidos no ha querido llegar hasta el final? Porque no quería repetir la experiencia de Irak. En Irak destrozaron todo el aparato del Estado y fue peor el remedio que la enfermedad, porque el país estuvo varios años sumido en el caos.
con crímenes diarios, porque no había ni policía, no había ni hospital, no había nada. Destruyeron toda la parte del Estado, no había ni fuerzas de seguridad, no había nada. Entonces no querían repetir el error que cometieron en Irak, ni el error que cometieron en Afganistán, ni el error que cometieron en Vietnam. Y por eso prefirieron dejar una parte del antiguo gobierno y hacer una transición suave. Pero ¿qué suavidad puede haber entre dos bandos que están enfrentados a muerte? ¿Qué suavidad puede haber entre dos bandos que están enfrentados a muerte? Sí. Entonces, pues es complicado. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. No, que ahora mismo hay mucha inestabilidad. Que están los grupos, los motoristas armados están corriendo en las calles y si te ven sonriendo, pues te puede sufrir una agresión. Pues te puede mandar un lío. Ya caí yo en eso, porque yo vivo sonriendo, aunque duela, sonrío. Las profecías catastrofistas no forman parte del plan divino, porque estamos en una línea de tiempo positiva. Por eso no se han cumplido muchas profecías terribles y catastrofistas. Por lo tanto, no hay motivo para... Lo que quieren los malos es tenernos asustados. Y si tú te asustas, pues le estás haciendo el juego a los malos, así de sencillo. Por tanto, a mí no me van a robar la esperanza. A mí no me van a robar la esperanza ni me van a robar la alegría de vivir. En este mundo todo tiene arreglo, menos una cosa que ya sabemos. Todo tiene arreglo. Y bueno, pues esperemos por el bien del pueblo venezolano que esto se arregle lo antes posible. Ahora parece que han empezado a bloquear por mar a Cuba y la bloquearán por aire para asfixiar el régimen. Pero claro, entonces se les va a empezar a dar a ellos más autoridad al punto donde ellos se van a tener que ir a enfrentar con estos criminales y terminar de una vez con ellos. Pero ahorita no sabemos de las Fuerzas Armadas quiénes están a favor del pueblo, quiénes están a favor de Cabello o de Padrino, hasta que no sepamos a quién se le puede confiar, y eso va a incluir darles un detector de mentiras. Esas personas son las que van a ser parte de la nueva Venezuela, el renacimiento de Venezuela, y el resto van a quedar fuera y van a tener que ir a buscar trabajo en otro lugar porque la vida fácil se les acabó. Comandante, ahora hablemos de Cuba, porque se han visto varios mensajes por parte de Estados Unidos, casi similares a los mensajes previos que ocurrieron en Venezuela, que negocian. Inclusive se están anunciando ayudas humanitarias en los próximos días porque la gente no tiene energía. El petróleo que le llegaba de Venezuela no le está llegando. México trató de enviarles petróleo, pero hay también una barrera. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Hay posibilidad que suceda algo similar en Venezuela para ordenar el patio, como lo está diciendo el Departamento de Estado? En primer lugar, ahí va a haber una implosión, ya que la gente ahorita está desesperada. Yo ayer estaba viendo unos videos directamente desde La Habana, donde la gente, es increíble que todos esos basureros, las calles, la gente, en primer lugar no hay autos, hay muy pocos autos. Hay algunos carretones que ellos hicieron para transportar gente, pero caballos son los que jalan. Imagínate que un país que era tan hermoso ahora se redució a eso. Entonces, cuando tú miras toda esta basura, cuadras y cuadras y cuadras de basura acumulada que no se ha levantado, la gente ayer estaban tan enojados, empezaron a protestar que le prendieron fuego a toda esa basura. La Habana parecía que era un infierno en fuego porque toda esta gente bien enojada le prendieron fuego. Ahí miras tú a las fuerzas de seguridad de la policía tratando de apagar el fuego con palos porque ni agua tienen. Así que eso es un desastre esperando a suceder. Y eso es el miedo que tiene ahora el régimen, de que la implosión que va a haber puede llevarlos a ellos a que la gente los vaya a paliar y los saque de ahí como tenían que hacer. Ahora, es justo que se castigue a la gente. Al fin y al cabo ellos tienen la culpa por haber mantenido eso, pero es justo que la gente, los niños, sufran. Se ha decidido que tal vez dándoles una oportunidad de que ellos tengan el sabor de la libertad y la abundancia, cambie de parecer y empiecen a hacer una transición. No solo en Cuba, sino en Irán. Estamos viendo también todas, y hemos estado platicando con muchísima gente joven en Irán, e increíble, ellos están señalando lo que pasó en Venezuela.
Es increíble los paralelos, porque cuando estuvimos hablando con la gente, le pedimos ayuda a la familia real de Irán, que todavía tienen vestigios de lo que era en una época los grandes shahs y los grandes líderes de esos países. Y ellos están en contacto constante con gente militar y con jóvenes profesionales de que están opuestos al régimen como existe. Entonces, ellos nos dieron nombres de personas que están dentro del país que sí pueden ayudar a hacer el cambio para que se lleve a cabo. Ahora, obviamente, si el gobierno, si los militares estuvieran 100% a favor, habría mucho más dificultades para poder hacer el cambio. Pero increíblemente el factor de que cayó Venezuela, te das cuenta que ellos vieron el fosforazo de la libertad y dicen, si Venezuela lo logró, nosotros lo podemos lograr también. Y respecto a Cuba, pues está claro que ha fracasado el comunismo en Cuba, lo mismo que fracasó en la Unión Soviética. El comunismo siempre fracasa. Y el pueblo, pues que también quiere libertad, pero lo que pasa es que está muy aferrado al poder. El Partido Comunista está muy aferrado al poder. Y no hay que confundir el bolivarianismo con el comunismo, porque en Venezuela el Partido Comunista está en la cárcel. Porque como dijo un comunista, dice, no podemos ser materialistas como los rusos, porque en Rusia es muy fácil, con el frío que hace, es muy fácil ser materialista. Pero en el Caribe, que es una región tan mágica, es imposible ser materialista, porque aquí creemos en muchos espíritus, creemos en muchos espíritus. Por lo tanto, el comunismo cubano no era igual que el soviético, porque las creencias religiosas y las creencias de la santería y de todo eso, pues no son el materialismo, y las creencias incluso católicas de los comunistas, porque hay comunistas que son muy católicos. Hay muchas teorías que están circulando, pero que es muy difícil saber si son verdaderas o son falsas. De todas maneras, para que te fíes de las mujeres, porque parece ser porque también dicen que la esposa de Maduro lo traicionó. De hecho, cuando se vieron en el juicio juntos, cuando se vieron en el tribunal juntos, ni se miraron, porque están peleados. Parece ser que dicen que la esposa de Maduro lo traicionó. Por eso digo, desde Adán y Eva, para que te fíes de las mujeres, desde el tiempo de Adán y Eva, con la manzana. Los hombres, porque todo lo que la mujer también le tocó aguantar a ese sinvergüenza, el dictador, ¿no? Y no, es difícil, no solamente la mujer, hermano, en ambos lados, no atropelles no atropelles sin frenar, no atropelles sin frenar, porque hay mujeres muy buenas y hay hombres terribles, hay mujeres terribles. Lleva razón. No, eso de dividir la humanidad entre hombres y mujeres, en realidad es una generalización falsa, porque cada persona es un mundo, hay un caso diferente. Entonces hay hombres buenos y hombres malos, mujeres buenas y mujeres malas, como en todas partes. Pues muchísimas gracias de nuevo. Esperemos que las cosas se vayan aclarando, porque ahora mismo lo que hay es una confusión, es un totum revoltum. Es un choque de fuerza, un choque entre la luz y la oscuridad, pero vamos, que las cosas no son blanco y negro, es muy complicado, está muy complicado todo. Y bueno, y Trump, pues hay gente que lo odia a muerte y hay gente que lo ama absolutamente. Yo no estoy en ninguno de los dos bandos, yo estoy en el bando de los escépticos. Yo solamente juzgo las obras, el resultado. Juzgo el resultado, no las palabras. Pero póngase en el neutro y desde allí observe. Trump no es un sombrero blanco ni negro, es un sombrero gris. ¿Qué significa gris? Pues que da una de cal y otra de arena. Una de cal y otra de arena. Unos días te dice cosas bonitas, otros días dice cosas que no te gustan. Entonces, al final, ¿qué es lo que cuenta al final? No las palabras, sino los hechos, las obras. Hasta la vista, señores. Gracias nuevamente. Acuérdense que hay mucha película por ahí rodando, pero la película ahora que se rueda es la de nosotros, la humanidad como tal. Alguna vez la luz brillará para ayudarnos y no para escondernos. Con respeto. Nos vemos la próxima semana.